Los compresores son máquinas diseñadas para aumentar la presión en los gases. Lo más común es que se comprima aire, pero en la industria es frecuente la necesidad de comprimir otros gases. Comúnmente, el aire comprimido es utilizado para transmitir potencia en una herramienta neumática, como martillo, pulidora, destornillador, cortadora, remachadora o pistón, o simplemente actuadores en sistemas de control. La placa del compresor presenta las características nominales de desempeño del equipo, entre ellas demanda de potencia, presión de operación, capacidad de generación de aire, revoluciones del motor y modelo y serie del equipo. Los tipos de compresores de aire más comunes utilizados en la industria son el compresor de tornillos o engranajes helicoidales. Estos utilizan dos tornillos de paso variable que desde la succión hasta la descarga disminuyen el volumen del aire aumentando su presión. Compresor alternativo o reciprocante. Consiste en el desplazamiento de un émbolo o pistón dentro de un cilindro movido por un cigüeñal. El aire entra por la válvula de admisión y al ser reducido su volumen aumenta la presión para ser descargado a un tanque o directamente a la línea. Compresor centrífugo o radial. Es una máquina de flujo continuo compuesta por un rotor que gira dentro de una carcasa provista de aberturas para la entrada y salida del aire. Este rotor convierte la energía mecánica del eje en cantidad de movimiento y por tanto en energía cinética del fluido, que al pasar por el difusor aumenta su energía potencial de presión. Las partes básicas que componen un compresor de pistón o alternativo son el motor, que convierte energía eléctrica en cantidad de movimiento o energía cinética a los pistones del compresor. Cámara de compresión, compuesta por el juego pistón-cilindro-válvulas, encargada de realizar la compresión del aire. El tanque de almacenamiento es un recipiente a presión que guarda o almacena una reserva de aire comprimido para absorber los picos de demanda. El manómetro y presóstato son utilizados para medir y controlar la presión del aire respectivamente. La válvula de alivio es el dispositivo que se acciona para liberar aire cuando el sistema supera ciertos valores de presión. La válvula de drenaje, ubicada en la parte inferior del tanque de aire, que puede ser accionada manual o automáticamente para extraer el condensado de agua que se deposita en este. La válvula reguladora de presión permite controlar la presión de aire de salida a la línea de servicio. El botón de encendido y paro de emergencia permite de manera manual energizar o desenergizar el compresor. El secador de aire es un sistema que utiliza un ciclo de refrigeración para enfriar el aire y condensar el agua presente en este. La unidad de filtrado y lubricación eliminan partículas que viajan con el aire y lo proveen de aceite necesario para las herramientas de servicio. La válvula de paso a proceso permite el suministro de aire desde el compresor a la línea de servicio. La línea de suministro sirve para transportar el aire desde el punto de generación hasta los equipos de consumo. Los instrumentos de medición necesarios para realizar el diagnóstico de un compresor son cronómetro, para medir el tiempo de carga del compresor, de una presión inicial a la presión final de apagado. Termopar de contacto y registrador, para medir la temperatura inicial y final del proceso de carga de aire, desde la presión inicial hasta la presión final de apagado. Manómetro, para medir la presión inicial y final del proceso de carga de aire, desde que enciende hasta que apaga. Analizador de redes eléctricas, para medir la demanda de potencia promedio del proceso de compresión, desde la presión inicial hasta la presión de apagado. El procedimiento para realizar el diagnóstico energético de un compresor consiste en: antes de encender el compresor, registrar la temperatura y presión inicial del aire en el tanque. Encender el compresor y simultáneamente iniciar el tiempo de medición utilizando el cronómetro.